gracias por estas palabras. En primer lugar, a una joven universidad, es la más joven pública de España, y la verdad es que nos estamos esforzando por tratar de estar a la altura. Pero muchas gracias, Javier, muchas gracias a los organizadores por invitarme a estas jornadas y a ustedes. La verdad es que ver este auditorio lleno le sirve a uno, espero que mis colegas también estén de acuerdo, para reafirmarse en el oficio que uno eligió en su día y para sentir que somos útiles. Así que gracias por estar aquí. Y gracias por el motivo de las jornadas. Unas jornadas también más que necesarias si tenemos en cuenta, y esta es mi sensación, no sé si la comparten ustedes, que parece que la modernidad no es otra cosa que la sustitución de la realidad por su representación. Esto conlleva que predomine el mito, el estereotipo, el tópico, por encima de la verdad. Y el riesgo, en el caso de la historia, es que estas construcciones, estas ficciones, se asuman como propias de la identidad. Y esto es lo que creo que a lo largo de la jornada de hoy se está comprobando, porque la imagen del siglo XVIII en la historia de España nunca ha sido tan positiva, creo, como tenemos afortunadamente ahora. Y se ha considerado que no hemos estado a la altura de otros países europeos, y de ahí que a veces, incluso cuando nosotros estudiamos, se hablaba de una ilustración de segunda fila, y la consecuencia inevitable no era otra que el atraso y, en definitiva, la posición que España ocupaba no solo en Europa, sino en el mundo. El estigma, además, interesadamente reforzado por ingleses y especialmente por franceses. Y aquí coincidimos todos en el que unas jornadas como estas deben de servir precisamente para reivindicar lo que se ha ninguneado por aquellos que no se han preocupado por estudiar este siglo como corresponde. Yo les voy a hacer una propuesta, estamos sábado por la tarde, uno quiere sentirse útil y además asumir una idea que es aquella, ya Jorge Luis Borges esta mañana se comentaba, en el hoy se encuentra el ayer, pero es que los historiadores no nos podemos desligar de nuestro presente. Y creo que un termómetro adecuado para valorar realmente lo que fue nuestra ilustración no es tanto compararnos con otros países como en observar qué respuestas se dieron a algunos de los temas que ocupan hoy nuestra agenda social y política, nuestra agenda, en definitiva, pública. Ir a la genealogía de algunas respuestas, de algunas soluciones sobre temas que tienen un largo pasado. Y lo van a entender perfectamente. Yo les invito a que reflexionemos sobre 5 aspectos. En primer lugar, la necesidad de contar con una información rigurosa, base para cualquier acción de gobierno. En segundo lugar, abordar la amenaza de la despoblación y de aquello que llamamos la España vaciada. En tercer lugar, afrontar los retos derivados de la brecha social y territorial que condena al mundo rural al olvido cuando tan necesitado está de regeneracionismo agrario, como se decía en la época. En cuarto lugar, explicar los cambios en la familia y de las relaciones interpersonales de las que todos somos testigos, pero que también a finales del siglo XVIII era una evidencia. Y por último, y si me da tiempo, asumir el desafío de la dependencia, el cuidado y la protección de las personas vulnerables, algo que está, como digo, en candelero en la actualidad. Les propongo, en definitiva, reflexionar desde la perspectiva que nos da el pasado sobre los retos de la sociedad española actual y comprobar cómo en nuestro siglo XVIII se ofrecieron soluciones y propuestas que nada envidiaban a otros países e incluso fueron pioneros en muchas de ellas. Información rigurosa. 1787. El censo de Floridablanca es el censo pionero a nivel europeo, el ejemplo de censo moderno, caracterizado por su elevado grado de fiabilidad y por su forma de realización en la que ya no se hablaba de vecinos, sino de habitantes, en la que se clasificaba a la población en función del estado civil, del sexo y de la edad, y que las circunscripciones a las que se refería eran circunscripciones administrativas, no religiosas ni de otro orden, con lo cual se facilitaba la comparación.
¿Qué se encuentra detrás del censo de Floridablanca? Se encuentra un pensamiento poblacionista neto, porque se tenía muy en cuenta que no hay mayor bien ni mayor fundamento del verdadero poder que la población. Incrementar la población significaba aumentar la producción, los impuestos, la recaudación, mayor efectivos en el ejército, una balanza comercial favorable, el aumento de la riqueza nacional y, en definitiva, el aumento de los súbditos era tremendamente positivo. La política natalista era evidente, pero estarán conmigo que en aquella época pues, la perspectiva era muy distinta, el contexto social también, y había algunas ocurrencias que no sé si ahora encajarían muy bien en la sociedad española, como por ejemplo alcanzar el estatus de hidalgo, que se llamaban hidalgos de bragueta, si alguien conseguía tener 12 hijos varones de manera continua. No sé si eso sería ahora factible, pero una imagen del pensamiento poblacionista. Yo les digo ahora, y estarán conmigo, que los ilustrados, si ahora tuvieron que hacer un censo del modelo de Floridablanca, lo tendrían realmente complicado. Yo me dedico al estudio de la población y más o menos los esquemas los tengo claros. Y se parecen más a los de Floridablanca que a lo que puede ocurrir ahora, porque si yo les digo que vamos a hacer una clasificación en función del estado civil, estarán conmigo que se ha estirado tanto lo del matrimonio que ya no sabemos a qué atenernos, ¿verdad? Pero si les digo que a ver cómo clasificamos por sexo aquello de varones y mujeres, pues con esto del sexo binario, pues de la noche a la mañana puede cambiar inmediatamente la clasificación de los nacidos, ¿no? ¿Y qué le voy a decir de la edad? Aquí nadie se considera viejo ni mayor. Aquí parece que todo el mundo hemos tomado el elixir de la eterna juventud, menos para, y sí, me imagino que estarán ustedes de acuerdo, cuando uno tiene que hacer un viaje en el inserso o, en su caso, sacarse la tarjeta de dorada de Renfe. Bueno, creo que también están todos sensibilizados con lo que está pasando ahora. Bueno, pues con estas ocurrencias, ¿no?, de la financiación singular, el concierto. Bueno, esto no siempre ha sido así. Es decir, nosotros en el siglo XVIII tenemos unas propuestas relativas a toda la cuestión fiscal, tributaria y de redistribución de máximo nivel. Tenemos, en el caso de Castilla, a mediados del siglo XVIII, el proyecto de única contribución, en el que el instrumento fundamental era el catastro del Marqués de la Ensenada. El catastro del Marqués de la Ensenada, en el que, cito, algunos colegas lo han calificado de un hito en la historia fiscal, adelantándose incluso a la doctrina francesa del impuesto único. Otros dicen, es difícil, por no decir imposible, encontrar una idea hacendística de mayor alcance. Y otros, finalmente, que el procedimiento fue verdaderamente revolucionario porque, con un concepto más avanzado que los fisiócratas franceses, se trataba de gravar la riqueza y, en este sentido, todo el catastro de la Ensenada está organizado sobre la base de lo que son inventarios de riqueza. Familia a familia, vecino a vecino, declaraba cuál era la composición de su casa, los bienes que tenía, cómo era la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Por desgracia, esto no se llevó a la práctica. Bueno, estamos hablando del pensamiento que está detrás de propuestas de reforma, pero tenemos una base documental tan extraordinaria que ahora nos permite hacer una radiografía de la Castilla de mediados del siglo XVIII tremendamente exacta. Tenemos información sobre la población y la familia, sobre los oficios, incluso de las mujeres, algo que no es sencillo en la época. Información sobre la propiedad, tanto agropecuaria como urbana, de la producción, de los rendimientos agrícolas, de las rentas en dinero, de las formas del crédito, de la vivienda, de las formas de poblamiento. Es decir, tenemos en el catastro del Marqués de la Ensenada la base para poder elaborar lo que es la historia contemporánea de España. Y además, es que no hay otro como este. Es un catastro sin parangón en la historia de Europa en aquel momento. Y estamos hablando de la envidia, y hay que decirlo así porque colegas me lo han confesado, la posibilidad que tenemos de abordar
para un extenso territorio como es la Corona de Castilla, desde Santiago de Compostela a Murcia y desde Cádiz hasta Madrid y más allá, un momento fundamental del cambio de la transición del antiguo régimen a la sociedad liberal. ¿Y qué tienen nuestros colegas europeos y de otras latitudes? Fuentes fragmentadas, descompuestas, que tienen que recomponer como un puzzle, mientras que nosotros tenemos esta base fundamental que, por desgracia, no se llevó a cabo porque se trataba de aplicar el impuesto de acuerdo a la propiedad y la riqueza de cada cual, pero finalmente ahí sí intervino la política y el proyecto de Ensenada quedó simplemente en el tintero. Proyectos sobre el fomento poblacional, algo que nos preocupa a nosotros ahora, la España vaciada. En 1767 Campomanes propone el proyecto de las nuevas poblaciones. Se trataba de ocupar las tierras del norte de Andalucía, en este caso, para cubrir el camino real que iba de Madrid pasando por Sevilla y Cádiz. El interés especial, Sierra Morena, en Jaén, o los desiertos de la Parrilla y la Moncloa, en Córdoba. ¿Cuáles eran los objetivos que se perseguían aquí? En primer lugar, incentivar el poblamiento en zonas tremendamente desérticas desde el punto de vista demográfico. ¿Con quién? Con colonos españoles, pero también extranjeros. Ocupar tierras, porque roturar tierras y cultivarlas significaba aumentar la producción agraria. Crear sociedades modélicas, un experimento por el que cada campesino tuviera una propiedad adecuada para el sostenimiento de su familia y obtener a su vez los ingresos adecuados. Y, cómo no, dar seguridad a los caminos, a los comerciantes, al comercio, en ese trayecto tan vital que era de la capital del reino a la carrera de Indias que se iniciaba en Sevilla y Cádiz. Y, bueno, cómo no, en estas zonas semidespobladas, combatir el bandolerismo. Pablo de Olavide fue la persona que puso en práctica este proyecto y del cual, si ustedes han pasado por Despeñaperros, pues han visto las poblaciones de la Carolina, la Carlota, la Luisiana. Todo esto se hizo con los fondos incautados a los jesuitas expulsados, y aquí encontramos a colonos alemanes, flamencos, suizos, evidentemente católicos, y cuyos apellidos todavía permanecen en estas poblaciones. Claro, actualmente el sueño de los ilustrados sería muy difícil llevarlo a cabo. Estarán ustedes conmigo que flamencos, suizos, alemanes, ingleses no van al interior de Castilla, van más bien a la costa y a la playa, ¿no? Y en el caso del interior, pues tenemos a ese grupo tremendamente multirracial del sur global. Pero bien, la importancia de este proyecto fue más bien simbólica y emblemática. ¿Por qué? Porque detrás era una manera de expresar en miniatura el programa reformista, pero también es una evidencia de la forma de pensar del racionalismo ilustrado. Aquí se ha comentado que la Ilustración tiene un evidente componente burgués y ciudadano, en el término de ciudad, pero los ilustrados no olvidaron el mundo rural. Para los ilustrados era fundamental crear una mesocracia, una clase media, en la inmensa mayoría de las poblaciones que eran rurales, porque esto suponía incrementar la producción, existir una mayor estabilidad social y, en consecuencia, aumentar los ingresos del Estado. El objetivo era impulsar al labrador competente, honrado, hacendoso, aquel que tenía una explotación familiar suficiente, digna, para cubrir sus necesidades y tener unas ganancias, como digo, adecuadas, con una tierra bien en propiedad o con un arrendamiento estable, con un capital propio en forma de ganado de labor, de utensilios, con su propia vivienda, o la combinación de agricultura, ganadería y, cómo no, la industria rural. Fomentar esa manera de completar los ingresos que a su vez reforzaría al conjunto de la industria nacional. Y, finalmente, que no hubiera trabas en el mercado, que pudieran vender sus productos directamente. El compendio que reúne, de algún modo, el pensamiento agrarista
español del siglo XVIII es lo que se conoce como el Informe sobre la Ley Agraria famoso de Jovellanos del año 1794. Este es el documento agrario más importante del siglo XVIII español, pero que recoge toda la tradición que especialmente se fue impulsando a mediados del siglo XVIII. Jovellanos ofrece una serie de soluciones que tienen directamente un entronque con el pensamiento liberal, ya en ese momento en ciernes y en pleno proceso de desarrollo. Lo primero que apostaba era por no entorpecer el libre juego de los agentes económicos. Esto propiciaría el crecimiento económico, pero también la armonía social. Como digo, las clases medias debían ser el centro de gravedad de la monarquía. Había que primar el interés privado porque era el motor del progreso. Y, en definitiva, había que defender la libre competencia. En su informe dejaba claro que hay tres grandes estorbos o problemas que impedían el crecimiento y el desarrollo. El primero era la excesiva protección y legislación. Sus propuestas, precisamente, eran por potenciar la propiedad particular frente a la colectiva. Esto significaba roturar comunales, baldíos, tierras en manos muertas del clero para, como digo, aumentar la producción y que esta clase media pudiera prosperar. La limitación de los mayorazgos, sobre todo en manos de la nobleza, la disolución de los privilegios de la mesta, la libertad contractual de los arrendamientos y la libertad comercial en vista de que el objetivo era la unificación del mercado nacional. El segundo estorbo era de tipo social, era tratar de superar la mentalidad arcaica y anacrónica de muchos de los campesinos. Y ahí había que insistir en el fomento de la educación, la preparación técnica, la formación profesional y la difusión de la literatura especializada en estas cuestiones. Nuevos cultivos, un instrumental agrícola desconocido aquí, la publicación de cartillas, la realización de seminarios, el impulso dado por las sociedades económicas del país que habían proliferado por toda la geografía nacional. Y el tercer de los inconvenientes era el inevitable de naturaleza, de las condiciones físicas de nuestra propia geografía. La escasa aridez y la aridez y la escasa pluviosidad, la excesiva altitud, la excesiva erosión, y aquí había que hacer grandes inversiones en obras públicas, en infraestructuras como eran puentes, carreteras, canales, presas, etcétera, etcétera. En definitiva, los reformistas ilustrados fueron los primeros en articular una verdadera política agraria en este país. Que triunfaran o no triunfaran es otra cuestión, pero es un resultado directo de nuestra ilustración. La familia no es lo que era, ¿cierto? Pues si todos tenemos esta sensación, imagínense también a finales del siglo XVIII, la sensación que teníamos algunos especialmente. ¿Cómo contribuyeron los ilustrados al cambio, pero también a la comprensión de lo que estaba ocurriendo en aquel momento? Los ilustrados tuvieron una especial sensibilidad hacia la familia, como no podía ser menos, y su reflejo lo encontramos en la literatura. Proliferaron obras en las que asistimos a verdaderas luchas simbólicas. El centro de debate no era otro que las cuestiones de hasta dónde llegaba la libertad individual y hasta dónde el principio de la autoridad paterna. El ejemplo más evidente es el Sí de las niñas, que me imagino que todos conocen, de Leandro Fernández de Moratín, en el que detrás está el problema de la formación de la pareja y del matrimonio. En este caso se plantea la crítica al matrimonio desigual y sobre todo de las tremendas diferencias de edad que existían entre los cónyuges. Porque la pregunta, el matrimonio es un asunto de familias sin lugar para el afecto, solo derivado de los intereses económicos o de los intereses del linaje, obedece a la libre elección de los cónyuges y por lo tanto es por amor. En realidad parece que hay 4 opciones, puede haber más, pero 4 opciones a la hora de establecer un acuerdo matrimonial. La primera y la más directa y la que todo el mundo piensa que es la más extendida es que la decisión la toman los padres sin consentimiento de los hijos. La segunda puede ser
que efectivamente son los padres los que intervienen, pero con el derecho de voto y opinión de los hijos. La tercera es, al contrario, es una elección de los hijos, pero con derecho a opinión de los padres. Y, finalmente, está la elección simple y llanamente de los hijos. Bueno, ustedes tienen aquí un ejemplo en el que, en concreto, Manuel Hidalgo le decía a su padre que por más que lo coronaran con aunque tenga la corona de Carlos III, no se ha de casar porque, en su opinión, la candidata era horrible. Al margen de esta carta que le escribe el hijo, la cuestión es que el conflicto, porque esto fue a los tribunales, el conflicto estaba servido en este momento. La opción de Moratín ante estas cuatro posibilidades refleja el cambio de mentalidad que se estaba produciendo. En el sí de las niñas interviene don Diego, que es el candidato para casarse con doña Francisquita. Don Diego tiene 59 años y doña Francisquita tiene 16 años. La frustración de don Diego la expresa al final del libro diciendo: esto es lo que resulta del abuso de autoridad, de la opresión que la juventud padece, y esto es lo que se debe fiar en el sí de las niñas. Mientras, doña Francisca reconocía: querer y ser querida, no apetezco más ni conozco mayor fortuna. La concepción romántica del amor implica la coincidencia entre la alianza y el afecto. Pero de nuevo el debate está servido. Esto, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo se llega, ¿no?, a esta idea del amor romántico? Hay una opción que hace hincapié en las clases populares, aquellos que se desplazan del campo a la ciudad, que no tienen ataduras morales, que se sienten con la libertad para decidir por sí mismos sin ningún tipo de atadura, y en consecuencia esto después iría calando en los grupos más elitistas. Al contrario, otros defienden que son las élites, aquellas que heredaron el pensamiento del humanismo, de la Reforma, que la propia Ilustración es consecuencia, que interiorizaron los valores individualistas y que hicieron del afecto el lugar central de sus vidas. En este caso sería al contrario, sería de arriba a abajo cómo iría inculcándose esta nueva sensibilidad. Pero hay una tercera opción, que es reflexionar sobre el papel que jugó el Estado en este momento en ese proceso de civilización que impulsó y qué influencia tuvo en la transformación de las relaciones interpersonales en un individuo que fue paulatinamente interiorizando el equilibrio, como antes decía Joaquín, entre razón y pasión. El sentido del pudor, del respeto, de los modales, de la contención, todas estas normas empiezan a ir calando con la anuencia implícita de un Estado que respeta, por otro lado, que las cuestiones íntimas quedan dentro del ámbito de la pareja. Se lo vamos a preguntar también a los que están aquí, porque nos estamos pasando un pelín de hora. Termino. No quiero ser descortés, pero nos estamos pasando un poco. Moratín representa el caso de los individuos, o sea, de los grupos instruidos que además asumen el principio de civilidad encarnado por el Estado. Es decir, asume que el individuo es persona libre y a su vez debe de respetar las normas que nos hemos dado todos. Y termino con el último de los aspectos, pero solo para que vean alguna imagen. Antes se comentaba, efectivamente, la sensibilidad que tenían los ilustrados sobre los pobres. La pobreza era uno de los grandes hándicaps de este país y se trató de dar soluciones. En este caso, a través de casas de misericordia, de hospicios que fueron el centro de la política ilustrada, porque ni la familia ni la Iglesia pudo dar soluciones al gran drama que significaba en este caso. Pero aquí ya no hablamos de caridad, aquí hablamos de bien común, hablamos de ayuda fraternal, de deber moral. Y en este sentido, los ilustrados en sus obras y tratados trataron de dar soluciones, aunque el verdadero meollo de la cuestión, el criterio que obsesionaba a muchos de ellos, era tratar de separar los falsos y los verdaderos pobres.
pero ¿qué les voy a decir a ustedes ahora si tuviéramos que separar los falsos y los verdaderos parados? Muchas gracias. Me preguntan ¿cuál fue la influencia de los jesuitas en el proceso de la Ilustración española? Bueno, esta mañana hablaba Ricardo García Cárcel precisamente que, bueno, de algún modo los jesuitas atesoraron, de algún modo, pues ese pensamiento muy propio en defensa de la imagen que se estaba dando y de las que eran conscientes y en definitiva yo creo que por más que fueron maltratados por el regalismo, porque el regalismo formó parte de estos nuevos planteamientos dentro de la Ilustración cristiana, porque esto sí que es una peculiaridad de la Ilustración española, que es la no incompatibilidad entre la razón y la fe. Entonces, lo que ocurre es que, lo que estamos comentando ahora, el Estado, el reconocimiento del Estado como fuerza superior que mueve y que tutela, y en este caso el Estado representado por el monarca, pues hizo que finalmente decisiones como la expulsión de los jesuitas pues no diera lugar al desarrollo que probablemente se pudiera haber conseguido en España, pero desde fuera a muchos de ellos sí que continuaron apoyando lo que era, bueno, pues en este debate ideológico, lo que era la apuesta de España en Europa. No sé si algún compañero quiere comentar algo más. Bueno, yo diría simplemente que los jesuitas son expulsados de España dentro de un proceso europeo de expulsión de los jesuitas y que son casi, si no los últimos, de los últimos en ser expulsados, ¿no? de las estructuras, ¿no? Entonces, no fue solo una decisión, no fue una decisión nacional, sino que venía también forzada por lo que estaba pasando en Europa. Y desde luego las instituciones educativas y culturales jesuitas eran importantísimas. Y de hecho, cuando ellos son expulsados, sus bibliotecas, sus centros, sus colegios, por ejemplo, el Instituto de San Isidro en Madrid, pues fue un centro que desarrolló una labor cultural enorme gracias a los fondos con los que se encuentran, pero también a la gente que va entrando nueva, ¿no? O sea, quiero decir que los jesuitas tenían una labor también importante cultural. Hay que dice, ¿no cree que la enciclopedia está sobrevalorada? Bueno, vamos a ver. A mí la enciclopedia me parece una obra maravillosa, me parece una obra fantástica. Desde el punto de vista material, si acudimos a los volúmenes con las estampas, no solo son una calidad grandísima, sino que están reproduciendo el mundo en imágenes. Lo están reproduciendo tanto desde el punto de vista de la tecnología, como desde el punto de vista de las ideas, como desde el punto de vista de la vida cotidiana. Entonces, tienen un valor muy importante. Después, si acudimos a los volúmenes de texto, pues hay de todo. Están llenos de grandes prejuicios de la época. Por ejemplo, tanto Diderot como Voltaire, como Hume antes y algunos otros, pues compartían la idea de que los aborígenes americanos pues eran animales o semihombres, a pesar de que estábamos ya en el siglo XVIII. Y gran parte de esto también, de estos tópicos, evidentemente, tópicos de época también, se encuentran en los artículos. Pero la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert es un compendio extraordinario de la cultura del saber del momento. Y yo, para no enrollarme, yo solo destacaría, destacaría muchas cosas, pero solo voy a destacar el discurso preliminar que escribe D'Alembert, que es de leérselo todos los años, para convertirse realmente en un ser productivo, ciudadano, útil con su sociedad. No sé si la pregunta tiene doblez o va con trampa, pero bueno, yo creo que quizás lo que está sobrevalorado es el uso que se haya hecho de ella.
o el mal uso que se haya hecho de ella, o cómo a veces se justifica con ella determinadas cosas, ¿no? Pero pensemos que la enciclopedia dura muchos años su proceso de edición y que también es resultado de la censura francesa. Pensamos siempre que Francia es un país libre, era un país libre y no lo era. Era un país que tenía una censura muy fuerte y que la enciclopedia la sufrió. De hecho, hubo años en los que el proyecto estuvo parado y que los grandes pensadores o los librepensadores franceses, no solo franceses, publicaban en los Países Bajos, en Holanda. Ahí sí había libertad, ahí sí había imprentas, etcétera, etcétera. Entonces, la enciclopedia también padeció los problemas de publicación de cualquier proyecto novedoso. ¿Por qué los españoles somos tan malos en técnicas de marketing? Bueno, precisamente yo no soy buena en técnicas de marketing, con lo cual no sé si soy la más adecuada para contestar a esto. Bueno, sí, yo creo eso es curioso. Más que malos en técnicas de marketing, yo creo que es que nos comparamos con los franceses, que los franceses sí que son unos expertos en vender lo suyo, esa especie de la grandeur, ese orgullo propio, ¿no?, de todo lo suyo, es fantástico. Y en España quizás tenemos un cierto espíritu crítico que es muy positivo. El espíritu crítico siempre ayuda a mejorar, pero quizás nosotros a veces lo llevamos al derrotismo. Quizás sea eso del sentimiento trágico de la vida que decía Unamuno, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo en eso. Quizás no es que seamos malos en marketing, simplemente es que somos, muy perfeccionistas y con un gran sentido crítico.